y que a través de ella a lo mejor Dios ha ministrado su vida. Bendito es el nombre del Señor. Pero sabemos que la palabra del Señor son nuevas cada mañana y que Dios nos envía su palabra para hablar a nuestra vida y para tratar con cada uno de nosotros. Nosotros hemos tomado esta porción de la palabra donde la Biblia registra que ya una vez Dios había desechado a Saúl para que no reinase sobre el pueblo de Israel. Dios manda a Samuel para que se provea de un rey, para que busque una persona que sea la persona que vaya a ser el sucesor de Saúl. Bendito sea el nombre del Señor, porque ya Dios había desechado a Saúl, de manera que Saúl no había hecho lo bueno delante del Señor, y Dios tuvo que tomar la decisión de desechar a Saúl como rey del pueblo de Israel. Tenemos que entender que de la manera en que Saúl entra al reinado es una manera un poco ortodoxa, pudiéramos decir, porque en aquel tiempo, dice la Biblia, que el pueblo de Israel primero se regía por lo que eran los sacerdotes, luego estaba siendo regido por lo que eran los jueces, pero llega un momento que el pueblo de Israel comienza a, a pedirle a Samuel que le llevara o que le buscara un rey, igual que las demás naciones, que le gobernara y que este rey también fuera con ellos al frente de la guerra. De manera que a Dios no le agradó esto. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba desechando la dirección de Dios a través de Samuel, y quería igualarse a las demás naciones. Esto no le agrada a Dios, y Dios, como un castigo al pueblo de Israel, Dios le da a Saúl como rey, pero le hace una gran advertencia al pueblo donde le iba a decir que ese rey lo iba a gobernar con mano fuerte, bendito es el nombre del Señor, y que ellos también iban a ser sometidos igual que las demás naciones que eran dirigidas por lo que eran los reyes en ese entonces, y obligadas a pagar impuestos, a trabajar, a pagar tributo al rey. De manera que Dios le establece un rey a Israel, y cuando Dios establece este rey, el primer rey que gobierna al pueblo de Israel es Saúl. Saúl gobierna al pueblo de Israel, comienza un reinado conforme a lo que Dios le había prescrito, a lo que Dios había establecido de cómo iba a dirigir Saúl su reinado. Pero llegó un momento en que Saúl se desvía de lo que era los mandatos de Dios para él dirigir el pueblo de Israel, y comienza a consultar ídolos, comienza a consultar Baales, y no obedeciendo así a lo que eran los mandatos y preceptos de Dios. Esto desagrada a Dios, y Dios determina de cortar a Saúl para que no reine sobre Israel. Pero ¿qué pasa? Que Dios, a través de que había de cortar a Saúl para que no reinara sobre Israel, era necesario que Dios se proviera de alguien que vaya a ocupar el puesto de Saúl como rey. Entonces, habla a Samuel. Samuel, en un estado de angustia, en un estado de ansiedad, o tal vez en un estado de depresión, porque la Biblia dice que cuando Dios le dice a Samuel que ya Saúl había sido desechado para que no reine sobre el pueblo de Israel, la Biblia dice que Samuel se entristeció, que Samuel, alabado sea el nombre de Jesús, empezó a llorar. Yo me imagino a Samuel sabiendo de que ya Dios había desechado a Saúl para que no reine sobre el pueblo de Israel, los sentimientos encontrados que tenía Samuel con relación al reinado de Saúl, alabado sea el nombre del Señor.
poderoso es el que vive por siempre. De manera que Dios le dice a Samuel que se provea de un rey y lo manda que vaya a la casa de Isaí. Samuel entra en temor diciéndole a Jehová que si Saúl se daba cuenta de que él iba a ungir otro rey para que gobierne sobre Israel, entonces su vida corría peligro, y era probablemente que Saúl mandara a matar a Samuel, que mandara a cortar a Samuel. Entonces Dios le da una estrategia a Samuel y le dice que le diga que iba a ofrecer sacrificio. Y esto era verdad porque era un tipo de sacrificio el cual Samuel iba a hacer para Jehová, a proveerse de un rey el cual ya Dios le había dado la orden. De manera que cuando Samuel sale y va a casa de Isaí, Dios le da unas instrucciones y le dice: yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirá al que yo te muestre. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que Dios, lo primero que le dice a Samuel es que él le iba a dirigir en todo lo que iba a hacer. Y lo segundo que le dice es: al que yo te muestre, a ese tú vas a ungir. El primer fallo de Samuel a la hora de ungir al rey, al que Dios y al que iba a suceder a Saúl, fue que inmediatamente Samuel llega y ve a los hijos de Isaí y ve a Eliab. Dice que a Samuel le pareció que era la persona, o sea, dice que era grande, que era un hombre de buen parecer, y ahí la primera pifia que tiene Samuel a la hora de elegir ese rey es que el primero que se equivoca es Samuel. ¿Y por qué Samuel se equivoca? Bueno, Samuel se equivoca porque lo primero que pasa es que Samuel no escuchó atentamente a la voz de Dios. La Biblia dice que Jehová le dijo a Samuel que él le iba a mostrar, que él le iba a decir al rey, al que había de elegir. Pero Samuel se adelanta a escuchar la voz de Dios y dice: he aquí el ungido de Jehová. O sea, no escuchó atentamente a la voz de Dios. No escuchó las instrucciones que Dios le había dado. Entonces, lo primero que Jehová hace es que cuando Samuel le dice a Jehová: he aquí el ungido de Jehová, le dice: no, Samuel, te equivocaste. Yo no miro como tú miras, ¿no? Porque ustedes miran conforme a las apariencias. Jehová le dice a Samuel: ustedes miran lo que está en el frente de ustedes. Y ahí fue que entró República Dominicana. Mañana está Durán. Sí. Entonces, mañana no recuerdo a quién, ya voy a revisar a quién se le delegó para que mañana pase todo el contenido que tenemos. Y bueno, hay que solicitarles, hay que recordarles a los hermanos: por favor, hermano, mañana tú estás en esto. Aunque el pastor, miren, el pastor Carlos Moncayo, de acá de Ecuador, es un hombre muy ocupado. Él está presidiendo una red. Y resulta que yo estaba organizando por país, por ciudad, y entonces yo digo: pastor, usted, quiero consultarle algo, de pronto usted quiera compartir en este tiempo de los 21 días de clamor. Entonces el pastor Carlos me dice: sí, pastora, claro que sí. ¿A qué hora mando el audio? ¿A qué hora mando el video? A él le gusta mandar videos. Yo le dije: pastor, mire, es el martes. Entonces ya, pues a pastora me dice: yo abro a las 6 y mi esposa a las 6 de la tarde. Ahora, ellos no están activos todos los días en la plataforma. Pero cuando tú dejas que Dios te mueva, Dios va a volver a traer o a unir o a respaldar como Él desea hacerlo. Y eso es algo que yo quiero que ustedes aprendan como líderes, hasta para sus iglesias. Ustedes deben de aprender que Dios es el que pone, es el que establece, es el que dice. Y mucha gente ha entrado a las plataformas por los en vivos, mucha gente ha entrado a la plataforma por las reuniones. Amén. Y así debemos de hacer.
Por ejemplo, Olguita entró después le compartió en su grupo, entró Lina, entró esto. Y ellas entraron aquí, pero ya después cuando conversamos y nos saludamos, entraron a las plataformas. O sea, Dios es un Dios de estrategias y estrategias buenas. No es una mente, no es lo mismo una mente que se maneja con la sabiduría humana a que una mente que se deja guiar por el Espíritu Santo, que ni siquiera uno mismo encaja cómo va a hacer las cosas. Lo que uno ve y dice, wow, ¿qué hiciste, Dios? Yo ayer estaba emocionada y les digo así, emocionada, feliz, dándole gracias. Usted como a las 3 de la mañana y oraba y rendida ante Dios en mi adoración, en mi alabanza, diciéndole gracias, Señor, porque cuando a mí me facilitaron, aunque tuve que recordarle a nuestros queridos pastores lo que era el día de hoy, o sea, para mí era tan importante esta oración. Este día era tan importante porque las oraciones de ellos como maestros que nos enseñaron, ellos hablaron de quebrar estructuras mentales, ellos hablaron de los altares de brujería, ellos hablaron muchas cosas del Espíritu Santo, el pastor Pinio, la pastora Tilsa, que ella habló sobre la reconstrucción. Entonces son enseñanzas que nos dieron, que nos sumaron mucho a nuestro conocimiento y alimentaron nuestro espíritu. Por eso era muy bonito que ellas nos compartieran y comenzamos esta semana por ministerios. Comenzamos por ministerio. Entonces, en medio de todo este tiempo que vamos a compartir, quiero que ustedes quiero que observen, quiero que ustedes analicen, que ustedes sean testigos de lo que Dios, de cuánto amor hay dentro de la plataforma Visión Profética de Dios. Dios tiene mucho amor, mucho amor. El Espíritu Santo se está moviendo ahí. Solo los que no están en el Espíritu no pueden sentir lo que el Señor está haciendo ahí dentro de ellos. Entonces, de esa manera nos vamos a seguir organizando, amados ministros. Les doy gracias por su apoyo. Y miren, como decíamos con la pastora Yamile en un video, en una llamada que teníamos, que yo les agradecía, me invitaron a predicar y yo les agradecía a ellos por sus videos. Y Yamile después conversamos, me dice, pastor, usted no sabe cuánto me ha costado pedirle a cada uno un video, dice. Y cuando ellos vieron que usted les agradeció, dice, ellos me dijeron a mí, qué felicidad, pastora, la pastora Rosaura estaba contenta y todo eso, sí. Pero no es porque la pastora Rosaura quiere, es porque el Señor pone el sentir y el querer y Él bendice de esa manera. Y eso enseña a que realmente nos damos a conocer como plataformas, como cuerpo de Cristo, pero ¿qué es lo que hay dentro de la plataforma? Oración, como decía el apóstol Enate que estaba compartiendo con nosotros, él decía que nosotros estábamos accionando la oración, estábamos accionando la palabra, estábamos accionando lo que es el conocimiento, también guiándonos con sabiduría, enseñándonos a través de las experiencias, abrazándonos. Amén. Quiero darle la bienvenida a Leighton Ramírez. Quisiera que nos salude en esta noche. Por favor, prende tu cámara y salúdanos. Así creo que es Leighton Ramírez. ¿Saben? Nos saluda, nos prende la cámara, porfa. Queremos conocerte, queremos darte la bienvenida. Por si alguien conoce, para que le guíe, para que pueda prender la cámara, pueda abrir el micrófono. Leighton Ramírez. O Leslie Ramírez. ¿Alguien conoce? No. Estimado, estamos esperando que prenda su cámara, sierva o siervo. Que prenda su cámara y que prenda su micrófono para que nos salude.
Hola, ¿hay alguien ahí? Acá Buenas está. noches. Es que Hola, decían Leighton, no me llamo Leighton. sí, por eso estaba diciendo cómo se llama. Cuéntame, Sí, bendiciones sí, a por eso todos. no sabía a quién se referí. ¿De dónde nos visitas, hermosa? Soy de Guatemala. Qué gusto, qué gusto. ¿Cómo te llamas?